Fernando, antes de pasar a escuchar el testimonio de los otros compañeros, contame un par de anécdotas de la cárcel de Punta Carretas. Hay de todo, hay de las buenas y de las malas, ¿no? Las buenas es que, bueno, se creó una confraternidad para toda la vida, así compartíamos todo. En los ratos que podíamos, compartíamos incluso las cosas que conociéramos, ¿no? Por ejemplo, yo di clase de francés y de guitarra, no siendo profesor de francés y de guitarra, pero nadie me iba a pedir el título ahí. Otros compañeros daban clase de economía, de cultura, de general, de historia, etcétera. Compartimos muy buenos momentos y también malos. Pero ya te cuento, dentro de los buenos momentos, nosotros hicimos, por ejemplo, un grupo de teatro y pantomima, que cuando nos permitieron a fin de año hacer una especie, en el patio del recreo, nos permitieron hacer o alguna espectáculo entre nosotros, bueno, son ratos y momentos en que nos divertimos muchísimo, por decirlo así, y hicimos pantomimas para todos los compañeros. Digo, eran ratos en los cuales podíamos escaparnos de alguna manera de esos gruesos muros grises y de las rejas. Eh, y la cosa fea fue en el caso mío, que algunos compañeros nos sacaron del penal para llevarnos a la tortura. En el caso mío fue en febrero del 75, me sacaron para 33, y donde casi no volví porque me ahogaron en el submarino, me revivió el médico que asiste a la tortura, Hugo Díaz Agrelo, y volví, apenas volví. Cuando volví no podía ni subir los escalones del penal de Punta Carretas. Los compañeros me ayudaron a llegar a la celda. Y bueno, yo recuerdo que lo único que quería decir a los compañeros era que había regresado para devolverle su trueno, porque el día que me sacaron, todo el penal golpeó cacerolas y puertas, fue un estruendo tremendo en el barrio. A la vuelta llego medio muerto, digo, bueno, he vuelto para devolverle su trueno y para decir que salvé el examen. Que salvaste, no te escuché lo último. Y decirles que salvé el examen, es El decir, examen. que la tortura no me doblegó. Héctor, tu historia. Bueno, mi historia es un poco más vieja que la de Fernando. Bueno, por cuestiones de edad, no tengo como 10 o 12 años más que él. Bueno, mi historia se remonta cuando los barbudos entran en La Habana el 1 de enero de 1959, yo a los 3 días cumplía 14 años. Y un vecino que era amante de la Revolución Cubana, el proceso que se estaba viviendo en la isla, tenía toda una serie de documentaciones, coleccionaba las revistas bohemias que les llegaban a él, y no sé, llegarían a todo el mundo, no, casi un peso, supongo que sí. Y por lo tanto yo fui junto con él siguiendo ese proceso que había comenzado un par de años antes. Y bueno, a partir de ahí, y yo ya estaba en el liceo, empecé a militar, se conformó la Comisión de Apoyo a la Revolución Cubana, me integré siendo casi niño. Y bueno, de ahí empecé a tomar contacto con una cantidad de distintos compañeros, de distintas organizaciones. Y bueno, finalmente en esa militancia estudiantil y ahí en la comisión, me fueron llevando, fueron pasando los años. Bueno, en esos años también uno va haciendo su vida. Me casé en el 67, varios años después de eso, ¿no? Me casé, yo ya tenía militancia, sí, no, era siempre una militancia semiclandestina. En como decía Fernando, estábamos viviendo una situación con el gobierno predictadura, una situación cuasi dictatorial, donde a través de las medidas de pronta seguridad que
las imponía por decreto el presidente, en el Parlamento se las levantaban y las volvía a imponer al otro día, se vivía a fuerza de decretos presidenciales en una casi dictadura. Y por lo tanto eso generó todas las movilizaciones que ya todos conocemos, y en eso estaba insertado. Pero también uno hacía su propia vida, y en paralelo me casé, tuve 2 hijos, el mayor nació en el 68, la segunda hija nació en el 69, y yo ya estaba incorporado a... había un movimiento que era había habido en el 62 una escisión del Partido Nacional con un compañero que era diputado del Partido Nacional, pero fervoroso amante de la Revolución Cubana, que era el abogado del doctor Ariel Collazo, que era diputado, ya era diputado en ese momento, y había conformado un movimiento que salió del Partido Nacional y se había plegado a las fuerzas de la izquierda de aquella época, en la cual todavía ese movimiento se llamaba el Movimiento Revolucionario Oriental, MRO. Cuando en el año 67 el MRO fue prohibido, así como otros y varios medios de prensa, ahí los compañeros, algunos compañeros, decidieron dar un paso más allá en la militancia, y así como el MNL lo venía haciendo desde hacía ya unos años, desarrollando una propuesta, digamos, de lucha armada para cambiar los destinos del país, también en el MRO se conformó otra organización que a los compañeros se les ocurrió llamarla las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, tomando el nombre de la FARC y de varias más que había por toda América Latina en ese momento. Y la O era el FAR-O, ¿no? Y bueno, todo el mundo nos conocía por Faro, y todos nosotros también nos autodenominábamos los Faros. Yo me integré ahí, poca cosa, medio tangencialmente, pero en la medida que fueron pasando los años fue participando en distintos compromisos que se llevan adelante, y en uno de ellos, en noviembre del 71, unos días antes de las elecciones últimas, antes de la democracia, en noviembre de las elecciones que fueron el 27 o el 28, y nosotros el 16 de noviembre, en una operación que estábamos llevando adelante, 7 compañeros, 2 compañeras y 4 compañeros. Eso, claro, era una situación muy particular, no era la situación que se vivió después de abril del 72, por circunstancias que en todo caso después abundamos en ellas, y además estamos a 12 días de las elecciones, con la particularidad que la izquierda se había unido, se había creado el Frente Amplio, y había un estado desde la izquierda de entusiasmo con la posibilidad de que quizás se pudiera llegar al gobierno a través de la elección, y desde el gobierno, de las fuerzas de derecha, en un nerviosismo, porque también capaz que algo de esas cosas podían pasar, y como consecuencia, cuando caímos nosotros, no hubo torturas en ese momento, ya las había habido antes, otros compañeros han sido salvajemente torturados meses y años atrás, pero en esa circunstancia que caímos nosotros, que caímos en un enfrentamiento con la policía, y fue mega violenta la cosa, nos llevaron de ahí a Montevideo, nos llevaron primero para la comisaría tercera, después para jefatura, y no nos pasó nada. Sí, nos dieron 2 piñazos, 4 sopapos y un par de patadas, pero eso comparado con la tortura que habían sufrido algunos compañeros, y después la salvaje que se sufrió a partir de abril del 72 para adelante, lo nuestro fue un par de caricias, se le puede catalogar como un par de caricias.
Bueno, ahí nos procesaron por atentado a la Constitución, atentado, asociación para delinquir. Y como decíamos en la jerga carcelaria, nos engramparon el código civil a la carátula del expediente y marchamos para Punta Carreta. Y fíjense, el proceso, ¿no? Fuimos detenidos el 16 de noviembre, que era un martes, y el 20 de noviembre, que era sábado, ya estábamos en Punta Carreta. O sea, fueron 3, 4 días en jefatura, juzgado, y de ahí para Punta Carreta. Esa fue la circunstancia de mi detención, en circunstancias totalmente diferentes a las que vivieron los compañeros. Que están ¿Cuántos años estuviste en Punta Carretas entonces? No, yo en Punta Carreta estuve 3 años y medio, y después de ahí me trasladaron para el penal de Libertad en febrero del 75, por eso yo no los conocía a ellos, que ellos llegaron a Punta Carreta en el 75, pero unos días, algunos y unos meses después que a mí ya me habían trasladado junto con otros compañeros. Y en Libertad estuve 5 o 6 meses, porque cuando fui para Libertad, porque bueno, ahí jugaron los abogados. A ver, hasta el abril de 72 nos procesaba la justicia civil. Y ahí entraban a jugar todos los abogados, los defensores, que iban cambiando, se fueron cambiando las carátulas, hubieron careos entre nosotros. Un compañero que era la figura más representativa del FARC en aquella época, que era Mario César Garretano, un compañero que todavía vive, digamos. Se hizo autor absoluto de todo lo que allí sucedía, y nosotros, en las declaraciones, decíamos que nosotros no sabíamos ni dónde estábamos, que habíamos sido ahí engañados, todas cuestiones que se usan en la jerga jurídica y judicial, civil. Si hubiéramos caído con los militares y con la justicia militar, no nos salvaba nada. Primero, no nos salvaba nada de las torturas brutales que sufrieron los compañeros, todos los compañeros, y ahí relataba someramente Fernando, ¿no? Pero seguramente nos hubieran dado 17, y hubiéramos estado presos hasta el último día que salieron todos los presos, el 10 de marzo del 85, dadas las características por las cuales nosotros fuimos detenidos.